En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, en el Evangelio del día de hoy, domingo 17 después de Pentecostés, que recién escuchamos, se puede dividir en dos partes. Lo podemos dividir en dos partes distintas. En la primera, vemos cómo los fariseos lanzan una ofensiva contra Dios nuestro Señor Jesucristo, buscando una vez más sorprenderle en alguna palabra, tenderle lazos. En la segunda parte, por el contrario, vemos que es ahora nuestro Señor quien toma la ofensiva, Él a su vez proponiéndoles una cuestión, haciéndoles una pregunta, para que ellos le respondan a Él. Miremos entonces cada una de estas partes, a ver qué enseñanzas podemos sacar. En efecto, el Evangelio nos dice que los fariseos se congregaron en torno a nuestro Señor. Esto ocurrió después de que nuestro Señor hizo enmudecer a los saduceos. Los saduceos habían ido a Él con el tema de la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos y le habían propuesto una cuestión a nuestro Señor contraria a la resurrección. Nuestro Señor le respondió: vosotros no entendéis las Escrituras ni su sentido, cuando ellos hablaban contra eso, y los dejó enmudecidos, y los mismos fariseos quedaron impresionados de ver cómo había, expresándonos coloquialmente, cerrado la boca a los saduceos. Y entonces toman ocasión para ellos a su vez tenderle un lazo. Uno puede decir, en vez de estar admirados, no, ahora vamos nosotros a ver si nosotros sí logramos hacerlo equivocar o ver si lo sorprendemos en una palabra. Y allí es cuando vienen cerca de Él, se ponen alrededor de nuestro Señor, y un doctor de la ley, uno de ellos, le pregunta para tentarle. Nos dice San Mateo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es de saber que los fariseos, en su complicada casuística, distinguían nada más ni nada menos que 613 preceptos distintos. Los fariseos, que les encantaba todas esas distinciones, los preceptos. Por tanto, podemos imaginarnos que discutirían entre ellos con bastante apasionamiento cuál sería el mayor, cuál sería el más importante. Y por tanto vienen con esta cuestión a nuestro Señor, no tanto para aprender de Él, cuanto por tentarle, como dice San Mateo. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? La respuesta que nuestro Señor da a esta pregunta es, en efecto, muy importante, de suma importancia. Él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es decir, el mandamiento más grande de la ley es la caridad para con Dios, es decir, el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios, las palabras que nuestro Señor cita del Deuteronomio, del Antiguo Testamento. Nuestro Señor añade asimismo cuál es el mandamiento que le sigue, el segundo, si bien no fue preguntado, enseñándonos que la caridad para con el prójimo o amor al prójimo es el segundo mandamiento. Primero de todos, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que añadió inmediatamente después es muy importante y digno de meditar, de hacer oración meditándolo. Dijo nuestro Señor: de estos dos mandamientos, del amor a Dios, del amor al prójimo, penden toda la ley y los profetas, como diciéndole al doctor de la ley, que le preguntaba por esto, y a todos los fariseos allí reunidos, que toda su casuística vana, todos sus preceptos, 613 que distinguían, o quién sabe cuántos más o cientos, que todo eso en el fondo era vano, y que todo se resume en el amor a Dios y al prójimo. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, uno cumple toda la ley. Uno cumple con todos los mandamientos, con todos los deberes para con Dios que nos impone la religión y por supuesto con todos los deberes para con nuestros semejantes, para con la sociedad, en la familia, con cualquier prójimo que pudiéramos encontrarnos. Quisiéramos, por tanto, ya que el Evangelio nos da pie, decir algunas palabras sobre la virtud de la caridad, sobre la caridad, el amor a Dios. Demos primeramente una definición de esta virtud. La caridad es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo por Dios.
La caridad recae sobre diversos objetos materiales, se ve en teología moral, primeramente sobre Dios y luego secundariamente sobre nosotros mismos y sobre el prójimo. El precepto de caridad en realidad es uno solo, pero tiene dos facetas, o podemos decir que son dos caras de una moneda, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y si bien hay objetos materiales distintos, como decíamos, el amor a Dios, amor al prójimo o a nosotros mismos, inclusive amarás al prójimo como a ti mismo. Si no me amo a mí mismo, no puedo amar al prójimo. El objeto formal o el motivo de ese amor es siempre el mismo, y es Dios mismo, la divina bondad. Es decir, Dios ha de ser amado porque es infinitamente amable en sí mismo, es digno de infinito amor. Y hemos de amar al prójimo y a nosotros mismos por Dios, es decir, en cuanto en nosotros o en el prójimo hay reflejos o destellos de la divina bondad. Es decir, amar a los demás porque son hijos de Dios, redimidos con la sangre de Cristo, llamados a la vida eterna, o porque pueden llegar a serlo, en caso de que fuera alguien que está en pecado o apartado de Dios. Amarlo porque puede llegar a serlo, llegar a ser un hijo de Dios, llegar a salvarse. En definitiva, amarlo por Dios, en Dios y por Dios. Claro está que el amor a Dios es lo principal en la caridad, y es de donde ha de fluir el amor al prójimo, como una redundancia o manifestación. El amor al prójimo tiene que ser una derivación del amor a Dios. O dicho con otras palabras, sin verdadero amor a Dios, que implica necesariamente el estado de gracia, estar confesado sin pecado mortal, sin verdadero amor a Dios, no puede haber verdadero amor al prójimo. Es decir, verdadera caridad sobrenatural, la que es meritoria y sirve para la vida eterna. Como recién decíamos, el prójimo debe ser amado por Dios, es decir, el móvil o razón debe ser siempre la bondad de Dios. Amar al prójimo, ayudarle, quererle bien y hacerle el bien, porque debemos tener, como decíamos, a alguien redimido por Cristo, a un hijo de Dios, o que puede llegar a serlo, llamado a la vida eterna. Si lo que nos moviera a amar a nuestro prójimo fuera otra cosa distinto a lo que decimos, distinto a Dios, a la bondad de Dios, digamos, pura compasión natural, qué pena, qué lástima me da este pobre, o obtener algún beneficio, le doy una ayuda para que después a su vez también a mí me retribuya, o simplemente lucir ante los demás. ¿Cuántas veces no puede ocurrir ser una limosna para aparecer ante los demás? Qué bueno que soy, qué caritativo, qué limosnero. O los puros lazos de carne y sangre, ser parientes, hermanos, primos, tíos, los papás, etc. Si esas fueran las únicas cosas que nos movieran al amor al prójimo, a ayudarlo a hacer el bien, u otras cosas que fueran simplemente motivos naturales, que no se eleven al motivo sobrenatural del amor de Dios, la bondad de Dios, en ese caso no haríamos un acto de caridad sobrenatural, no sería verdadera caridad, la caridad propiamente dicha, meritoria de la vida eterna, sino un acto de pura filantropía, o quizás de egoísmo muy refinado, lo cual, por supuesto, no sirve ni vale para la vida eterna, para la salvación. Y el precepto de caridad hacia el prójimo se extiende absolutamente a todos aquellos que son capaces de la bienaventuranza eterna, del cielo, o que ya se hallan en ella. Y por eso hemos de amar, después de Dios, la primera de todos, a la Santísima Virgen María. Primero amar a María Santísima, por su gran proximidad y cercanía con Dios. Luego a los ángeles y santos, que también se hallan más cerca de Dios. Después a nuestros parientes y amigos. Y finalmente a todos los hombres, incluso a los pecadores y a los que son nuestros enemigos. Tal vez los que nos han hecho algún daño o nos quieren mal, nos quieren el mal, el daño. Amarlos a todos. Pero nótese bien que a estos últimos, a los pecadores, a nuestros enemigos, los debemos de amar no en cuanto tales, es decir, no en cuanto son pecadores, apartados de Dios, o enemigos nuestros que nos odian y nos quieren mal, y en ese sentido están pecando y están lejos de Dios, sino en cuanto son capaces de arrepentirse y convertirse, y así llegar al cielo. Es decir, en cuanto son capaces de, como decíamos, llegar a ser hijos de Dios, salvar sus almas. Esa tiene que ser la razón por la cual tenemos que amarlos. Evidentemente que no se los puede amar en cuanto a pecadores, eso sería hasta una ofensa, una injuria a Dios, porque un pecador, en cuanto a pecador, aferrado a su pecado, es enemigo de Dios, es hijo de ira.
Entonces, amarlos en cuanto se pueden convertir. Y por la razón que estamos diciendo de que debemos amar a todos los que son capaces de la bienaventuranza eterna, evidentemente que están por fuera los demonios o los condenados del infierno. A ellos no se los debe ni se los puede amar. Amarlos sería un pecado, inclusive una injuria a Dios, porque estaríamos amando a personas que odian a Dios con todas sus fuerzas y todo su ser, porque los condenados odian a Dios. Solamente debemos amar a los que pueden llegar al cielo o que están ya allí. Ahora digamos unas palabras sobre la excelencia de la caridad, de esta grandiosa virtud. Ella es en efecto la más excelente de todas las virtudes, la cual está por encima de todas las demás virtudes teologales y morales, teniendo el primer lugar entre todas ellas. La grandeza de la caridad, San Pablo nos la describe con gran lirismo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, en el llamado Himno de la Caridad. Veamos qué nos dice allí. Dice San Pablo: si yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviese caridad, sería como bronce que suena o címbalo que retiñe, es decir, hueco, sin substancia, sin realidad no habría nada allí. Y continúa: y si tuviese el don de profecía, y conociese todos los misterios, y poseyese toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, y aquí nótese que no se refiere a la virtud teologal de la fe, infundida en nuestras almas con el bautismo o al recobrar la gracia, si habíamos caído en pecado, sino al don de obrar milagros. Se refiere al carisma de los milagros, no a la virtud teologal de la fe, sino al poder obrar milagros. Entonces repetimos: y si tuviese toda la fe, hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, pero no tuviese caridad, nada sería. Es decir, cualesquiera carismas, dones, don de milagros, que uno pueda poseer, si le falta caridad, la gracia de Dios, estar en gracia, confesados, de nada sirven, ni nada aprovechan al que los posee, porque no le sirve para la vida eterna. Y si distribuyese, continúa, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, algo que parece muy caritativo, dar todo lo que uno tiene para dar de comer a los pobres. Dice San Pablo: y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, pero no tuviese caridad, nada me aprovecharía. Y aquí vemos claramente que al hablar de caridad, San Pablo se está refiriendo a la caridad sobrenatural, que implica siempre necesariamente la gracia de Dios, estar confesados en gracia de Dios. Porque como decimos, dar de comer todo lo que uno tiene a los pobres parece algo muy caritativo. Sin embargo, dice que uno podría hacer eso, y si no tuviese caridad, ¿en qué quedamos? Entonces ahí queda claro que habla de la caridad sobrenatural, que decimos implica la gracia de Dios, estar confesados. Es decir, todas las buenas obras que uno puede hacer, incluso caritativas, pero si uno no tiene la caridad, uno no tiene la gracia de Dios, el verdadero amor de Dios, de nada le aprovecha a uno, porque son obras muertas, estudian teología, es decir, no valen para la vida eterna. Si yo después me confieso y recupero la gracia, eso que hice no va a ser recompensado. Solamente las obras que yo hago en estado de gracia sirven. Por eso nada me aprovecharía. Y continúa San Pablo enunciándonos muchas de las cualidades de la caridad, cómo nos ayuda en la virtud. Dice: la caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no se jacta ni se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca lo que es suyo, no se irrita, no piensa mal, no le agrada la iniquidad, mas se complace en la verdad. Contra el mundo moderno, a la caridad, no le agrada la iniquidad, el pecado, más se complace en la verdad, contra esa falsa caridad que tanto nos predica hoy en día, de aceptar el pecado, el mal, sí, caridad, hay que aceptarlos como son, respetar, no, la caridad no le agrada la iniquidad, más se complace en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca fenece. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad, nos dice San Pablo. La mayor de esas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, la caridad. Y de hecho, de ellas tres, solo quedará la caridad. Porque en el cielo, si Dios mediante nos salvamos, ya no habrá fe ni esperanza.
porque la fe es de las cosas que no se ven, y en el cielo ya las veremos a Dios. Y la esperanza es de lo que no se posee. En el cielo, si Dios quiere y nos salvamos, poseeremos a Dios, mas quedará la caridad, el amor a Dios, y por supuesto ya en grado perfectísimo, según el grado que Dios le ha destinado a cada uno. Muy expresivas y llenas de fuerza, en realidad son las expresiones de San Pablo, y muy hermosas, muy hermoso su himno a la caridad, y sin duda muy verdaderas todo lo que dice. Si no tenemos la caridad sobrenatural para con Dios, que como decimos implica la gracia de Dios, no tener pecado mortal, estar confesados. Si no tenemos esa caridad sobrenatural para con Dios y por consiguiente su correspondiente amor al prójimo, porque como decíamos, amor al prójimo no puede haber sin verdadero amor a Dios, sin verdadera caridad, nada sirve cuanto podamos hacer. Era muy categórico San Pablo, de nada sería, nada me serviría, de nada me aprovecharía, todas esas cosas que decía. Y como decíamos, el valor sobrenatural de nuestras buenas obras necesita de la gracia de Dios. Si yo no estoy en gracia de Dios, confesado, las buenas obras que pueda hacer no sirven para la vida eterna, no van a ser recompensadas si al final yo me confieso y me salvo. Son obras muertas que se pierden para la salvación, para la vida eterna. La caridad es en realidad, como decimos, la más excelente de las virtudes. Ella es la que más íntima y directamente nos une con Dios, precisamente porque el objeto directo de la caridad es Dios mismo, el amor a Dios, unirse al amado. Ella encierra además en sí todas las demás virtudes, pues es imposible tener caridad verdadera y no poseer por lo mismo las otras virtudes. Recién se lo oíamos a San Pablo. Él nos decía, la caridad es paciente, es benigna, no se ensoberbece, no piensa mal. Y es muy interesante, como hace notar San Francisco de Sales, que no dice la caridad hace ser paciente, hace ser benigno, no, dice la caridad es paciente, es benigna, porque la caridad en sí misma, bien practicada, encierra esas otras virtudes, las tiene en sí misma. En efecto, quien tiene o posee la caridad es paciente, es sufrido, sabe ser abnegado, generoso con los demás, no piensa mal, ni juzga a su prójimo, no cae en murmuraciones ni habladurías, y en fin, evita un sinfín de faltas y pecados. La caridad, asimismo, comunica a las demás virtudes una perfección y valor especial, y esto es muy importante para la vida espiritual tenerlo bien presente. La caridad, el amor a Dios, comunica a las demás virtudes una perfección y valor especial, las eleva, las hace tener mucho más mérito ante Dios. Cuando uno hace una obra por amor a Dios, un acto de humildad por amor a Dios, además del mérito por el acto de humildad, se eleva porque también tiene el mérito de hacerlo por amor a Dios. Y así con todas las virtudes y todas las obras que podamos hacer, mortificaciones, privarme de esto, no solo para practicar la mortificación de los sentidos o de la carne, sino también por amor a Dios, ofrecerlo para agradar a Dios, por amor a Él. Además, el hacer las cosas por amor a Dios, por caridad, también nos ayuda a que sea más fácil el hacerlas, porque un acto de obediencia, de humildad o de mortificación, que son cosas que de suyo cuestan a nuestra soberbia y caída naturaleza, nos cuesta practicar la virtud, todo ello se hace mucho más llevadero, mucho más fácil, si lo hacemos por amor a Dios, si nos proponemos en eso agradar a Dios, guardar silencio y no responder al que nos ofende, al que nos insulta, por amor a Dios. Nos da más fuerzas para vencer nuestra naturaleza caída que quisiera responderle y decirle lo mismo y peor. Entonces, por amor a Dios. Así elevar todas nuestras obras, hacerlas todas por amor a Dios. Y ahora pasemos a la segunda parte que decíamos del Evangelio de hoy, que podemos distinguir, en la que decíamos que nuestro Señor, ahora Él toma la ofensiva. Son primero los fariseos los que, podríamos decir, le atacan, le proponen la cuestión que ya vimos, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él les responde, y ahora Él a su vez les va a hacer una pregunta. Él les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le responden los fariseos inmediatamente, de David. Y de hecho, hijo de David es uno de los títulos mesiánicos o usados para designar al Mesías o al Cristo.
Recordemos a aquellos ciegos que en otra parte del Evangelio gritaban a nuestro Señor diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Le están diciendo Jesús, Mesías, Jesús, el Cristo, Jesús, hijo de David. Y entonces viene propiamente la ofensiva a nuestro Señor. Los fariseos responden: de David, es hijo de David, el Cristo, el Mesías. Entonces nuestro Señor les pregunta: ¿cómo David en espíritu, es decir, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras pongo a tus enemigos por escabel de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nuestro Señor está citando el Salmo 109. Dixit Dominus Domino meo. Dijo el Señor a mi Señor. Y les hace esta pregunta para probarlos. Y ellos no responden palabra. ¿Será por ignorancia o por perfidia? Nos enteraremos el día del juicio tal vez, porque la respuesta a la pregunta es relativamente sencilla, relativamente fácil. El Mesías o Cristo es hijo de David según la humanidad, por eso es que es hijo de David el Mesías, pero es Señor de David según la divinidad, porque Cristo es Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, y por tanto aquí nuestro Señor, una vez más, de una manera, podríamos decir en cierto modo, velada pero clara, está manifestando su divinidad a los que lo escuchaban, a los fariseos, a los judíos. ¿Por qué le dice? Porque él tenía el título de David y él nunca lo había negado. Y los fariseos precisamente, la razón por la cual le tenían tanta inquina y tanto de nuestro Señor es por lo que luego le dirán. Porque siendo hombre te haces Dios, por eso te apedreamos o te queremos apedrear. El Señor, sabiendo eso, les propone esta cuestión, muy sencilla en sí. ¿Por qué David lo llama Señor al Mesías, al Cristo, si es su hijo? Porque evidentemente que un padre no le habla de Señor a su hijo, es al revés. Entonces la respuesta es bien sencilla, como decíamos. Nuestro Señor es hijo de David según la humanidad, según que es verdadero hombre, pero es su Señor según la divinidad. Y los fariseos quedaron callados, no respondieron. Y dice el Evangelio que ya no se atrevieron a hacer más preguntas. Y es muy interesante y para tener en reflexión cómo ellos tantas preguntas, tantas cuestiones a nuestro Señor, Él siempre les respondía, siempre los rebatía. El Señor apenas les hace una bien puntual y los deja callados. Supongo que se habrán sentido muy humillados los soberbios fariseos, a ver cómo Él a todo les respondió y ellos no pudieron a esa pregunta. En todo caso, para concluir, simplemente pidamos a Dios, por medio de su Santísima Madre, la Virgen María, que nos alcance la gracia de tener verdadera caridad sobrenatural, la caridad según estamos viendo, que es tan importante para la vida espiritual, en realidad para la salvación, porque sin caridad sobrenatural, es decir, sin la gracia de Dios que la implica, no podemos salvar el alma. Entonces pedirle que nos alcance esa gracia, de tenerla, de poderla adquirir si uno no la tuviese, si uno estuviese en pecado mortal, y si uno tiene la gracia de Dios, de tener la verdadera caridad sobrenatural, de tener la Dios en su alma, y la gracia de la perseverancia, la gracia de no ir a caer en el pecado, de mantenernos firmes. También pidámosle a sí mismo que nos dé la gracia de estar firmes en la verdad de que Cristo es Dios, que como decíamos, se lo estaban manifestando los fariseos, que nos dé la gracia de nunca negar esta verdad, de nunca apartarnos de esta verdad importantísima que el mundo moderno niega y negará, y que por supuesto el anticristo será uno de sus principales puntos de su ataque a nuestro Señor, negar la venida de Cristo y presentarse Él falsamente como el Mesías, como el Salvador de la humanidad. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.